Llamadme Ismael. Hace años, no importa cuántos exactamente, hallándome con poco o ningún dinero en la bolsa y sin nada de especial interés que me retuviera en tierra, pensé que lo mejor sería darme a la mar por una temporada para ver la parte acuática del mundo. Es una manera mía de combatir la melancolía y de regular la circulación de la sangre. Siempre que siento que empiezo a hacer mohínes y a enfurruñarme y noto las húmedas brumas de noviembre en mi espíritu, siempre que me sorprendo parándome ante las funerarias o incorporándome al cortejo de cuantos funerales encuentro, y sobre todo cuando mi hipocondría prevalece de tal manera sobre mí que tengo que echar mano de todos mis principios morales para evitar salir a la calle deliberadamente y, a golpes y de modo metódico, quitarle a la gente los sombreros de la cabeza, entonces es cuando comprendo que ha llegado el tiempo de volver al mar con urgencia. Este es el principio de Moby Dick, la gran novela de Herman Melville. Os había prometido en la grabación anterior que hablaríamos de este libro y así lo vamos a hacer. Moby Dick es seguramente la obra cumbre de Melville, al que yo había conocido antes en algunas otras obras interesantísimas que también están en la modesta biblioteca de casa, como Bartleby el escribiente o como Benito Cereno y otros cuentos del mar. Pero bueno, hoy nos ocupa Moby Dick y cómo resumir en unos pocos minutos esta grandísima novela. Pues por lo menos tendríamos que decir que es una impresionante novela de aventuras en el mar. Es un canto al compañerismo. Hay remedos bíblicos. Hay unos personajes que van a ir mostrando una psicología diversa y complementaria. Y cuando hablemos de los protagonistas, pues no nos tendremos que quedar solo en Ismael, en el capitán Ahab, en Quick o en el primer oficial, señor Starbuck, que por cierto es el que da nombre a la famosa cadena de cafeterías, que casi todo el mundo ya sabe esta anécdota, ¿no? Algunos de los estudiosos de esta gran obra, como Fernando Savater, al que luego vamos a volver a citar, nos dicen que si tuvieran que elegir tres protagonistas en Moby Dick, se quedarían con Ahab, con el mar y con Moby Dick, con la ballena. Ahab es el capitán atormentado, mutilado, que busca la venganza en una aventura imposible y que les lleva a la locura. El mar es el escenario en donde muchos escritores han descrito un final, es a donde van a parar los ríos y como por tanto se podría interpretar que es el final, que es la muerte. En Moby Dick, y hemos visto el principio de la novela, Ismael quiere ir al mar precisamente cuando se siente triste, cuando se siente mal. El mar, en este caso, no es la muerte, es la vida, es donde transcurre toda la aventura y, por tanto, aquí la interpretación de este personaje que decimos que es el mar, pues tendría otra interpretación. Y por último, Moby Dick, el enemigo de Ahab, a quien se persigue. ¿Qué significa? ¿Es la lucha del bien y el mal? ¿Es Moby Dick el demonio? ¿Es Moby Dick simplemente ese objetivo imposible que el ser humano va buscando para salir de sus contradicciones y llegar a triunfar en la vida? Todo eso está en la novela impresionante de Melville. Al hilo de esta gran novela os quería traer una novedad bibliográfica que ya hace varios años que se puso en el mercado con el nombre de Graphiclassic y cuyo primer número precisamente va dedicado a Moby Dick.
no es esta la novela Moby Dick, esto es un estudio literario y gráfico de la novela. Y aquí yo aprovecho este vídeo, esta sugerencia sobre la gran novela de Melville, para traeros también atraeros al interés de Graphic Classic como novedad editorial, que ya lleva 7 u 8 números publicados. El primero nos impresionó a todos porque ha elegido a una colección de verdaderos intelectuales y apasionados de la literatura. Aquí vamos a encontrar textos de Arturo Pérez Reverte, de Fernando Savater, ilustradores como Fernando Vicente, José Ramón Sánchez, van a escribir Juan Madrid, José Luis Garci, y por tanto en Moby Dick de Graphic Classic se va a hablar de el autor, por supuesto, de la vida y de la obra de Melville, pero se va a hablar también de cómo se trató a Moby Dick en esas ediciones complicadas del principio, cómo luego se fueron metiendo las ilustraciones, cómo se ha reflejado Moby Dick en el cine, en sus distintas interpretaciones, y no podemos dejar de recordar la que para mí es la mejor, que es la de John Huston, con la interpretación de Gregory Peck como Capitán Ahab. Todo esto está en la maravillosa edición de Graphic Classic. No sé si desde ahí, ahora voy a acercarme un poco a la cámara, podemos ver ilustraciones de José Ramón Sánchez. Qué maravilla, ¿verdad? Cómo trata con sus rotuladores, sus pinceles, de resumir esta gigantesca aventura en un puñado de ilustraciones que nos deja con la boca abierta. Es sencillamente maravilloso. Y después, desde el punto de vista ya del tratamiento de Moby Dick en cómic, Moby Dick en el cine, Moby Dick en las distintas ediciones ilustradas, vamos a tener aquí más de 200 páginas en las que nos va a divertir, nos va a entretener. Si desde luego no hemos leído la novela, vamos a pasar a buscar el momento de afrontarla y vamos a disfrutar con este maravilloso engendro, dicho con la mejor de las intenciones, que es Moby Dick, donde hay en algunos casos hasta ecología o tratados de lo que es la caza de la ballena, etc. No me sé si darle ahora mismo más importancia dentro de la biblioteca a lo que me impresionó Graphic Classic con su tratado de Moby Dick, que a la propia lectura, que son 2 enormes tomos, pero que capítulo a capítulo pues harán las delicias de al que le guste la buena literatura y las aventuras en el mar, como me pasó a mí. Pues nada más por esta grabación y muchas gracias.